Hola estudiantes, en este video vamos a aprender qué son las razones trigonométricas. Estas son razones trigonométricas, ese es el nombre, razones trigonométricas. Este es un triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. Sabemos que es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Hay que saber que los dos lados que forman la letra L mayúscula, que yo siempre digo esta, que no es una letra L en realidad, yo digo L mayúscula simplemente para que se acuerde que parece una letra L, este cateto y este cateto. Esos dos catetos, los que forman, digamos, una L mayúscula, forman el ángulo de 90 grados. Entre ellos está el ángulo recto. A este ángulo se le llama ángulo recto. El ángulo recto de 90 grados siempre está al frente de la hipotenusa. Así usted también podrá ubicar la hipotenusa. Y los catetos están pues a la par, obviamente, porque justamente ellos son quienes forman sí, ese ángulo de 90 grados. Y nos quedan otros dos angulitos. Como la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, y como este es 90, dígame algo, ¿cuánto es la mitad de 180? 90. Eso quiere decir que aquí tenemos 90. ¿Y cuánto sería si sumamos a estos dos? ¿Cuánto tendría que dar? Si sumamos a esos dos, tendría que ser 90 grados también. Porque recuerde, la suma de los tres ángulos internos, de los tres ángulos, al sumarlos, el resultado es 180 grados. Cuando usted suma los tres ángulos es 180 grados. La mitad de 180 es 90. Como aquí ya tiene 90 aquí ya tiene 90, quiere decir que le sobran 90. O sea, estos dos juntos tienen que dar como resultado 90. Cuando lo suma, ¿ves? 90 y 90 aquí son 180. Aquí vamos a escoger, o depende de la necesidad que tengamos, digamos, en el problema, ejemplo, lo que sea, que la práctica que le pongan, lo que sea. Depende del ángulo que le den, ¿verdad? En este caso, pues vamos a enfocarnos en el alfa, en el que está aquí abajo. Este ángulo, digamos que sería el punto de vista suyo, por decirlo así. Aquí está viendo, sería su punto de vista. Y podemos ver lo siguiente. Este cateto que está aquí a la par del ángulo, vamos a llamarlo adyacente. Adyacente significa que está a la par. El cateto que está allá al frente, al otro lado, que estamos viéndolo, ese sería el cateto opuesto, el que está al otro lado al frente. El que está a la par es el adyacente. La hipotenusa siempre será hipotenusa. Tenemos tres razones trigonométricas para cada ángulo. Se podría decir que son seis. Son estas tres igualitas así para el alfa, y yo podría volver a poner las mismas tres, solo que le pondría beta, el que está de color azul, aquí adentro, a cada una, y podríamos decir que tenemos otras tres. Esto va a servir para encontrar ya sea un cateto o a la hipotenusa, y a usted le tienen que dar al menos un ángulo, suponiendo siempre que el de 90 grados pues se lo tienen que dar sí o sí. Entonces le tienen que dar este ángulo o este. Con el que le den usted va a trabajar, aunque también podría sacar al otro ángulo. Por ejemplo, usted le dan el de acá y usted dice, uy, no, no me gusta ese, yo quisiera que el ángulo estuviera aquí. Pues tiene dos opciones, dependiendo. Una es voltear el triángulo, voltearlo, digamos, esta punta mandarla para acá y esta punta mandarla para allá, de modo que quede en la posición que usted prefiere. O simplemente a 90 le resta este de acá, 90 menos este, y ya le queda automáticamente el ángulo de acá. Pero yo realmente le recomiendo que trabaje con el ángulo que le estén dando. Para encontrar un lado, que el lado faltante, vamos a usar a una de estas seis razones trigonométricas, a una de ellas, a una de ellas. Otra cosa, la medida de los ángulos siempre tiene que ir dentro de la razón trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente. Tiene que ir adentro entre los paréntesis. Empecemos, veamos. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto, es decir, a este, o más bien así, al opuesto, sobre la hipotenusa. Luego el coseno del ángulo, alfa en este caso, ¿verdad? Sería cateto adyacente, el que está a la par, sobre la hipotenusa. Y finalmente el tangente de este mismo ángulo sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para que se acuerde usted de estas tres razones trigonométricas, tenemos a una frasecita para acordarse que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. El SO significa seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Mire aquí que es opuesto sobre hipotenusa. El K es el coseno. Y el coseno vemos que hay una A y una H. Eso es porque arriba va el cateto adyacente y abajo la hipotenusa. Y finalmente el tan, al TOA más bien, significa tangente. ¿Y tangente de qué? Del opuesto sobre el adyacente, ¿ves? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una vez más, repito, recordar que dentro de los paréntesis de las tres, de cualquiera de las razones trigonométricas, tiene sí o sí
tiene que ir el ángulo que le están dando con el que usted está trabajando. La muñequita esta es como para remarcar que en este caso vamos a usar a alfa. Entonces el punto de vista sería desde alfa. Entonces si vemos desde el punto de vista de alfa, el cateto de allá sería el opuesto, mientras que este es el adyacente, el que está a la par. Si fuera desde el punto de vista de beta, más bien el de abajo sería el opuesto y este sería el adyacente. Dicho eso, vamos a observar la práctica. Recuerde que usted puede regresar el video todas las veces que lo necesite hasta que se memorice lo que le he dicho. Aquí le están dando dos ángulos, ¿ok? Usted escoja a uno de ellos. Quédese con uno, el otro lo ignora completamente. Hasta lo puede tachar con el lápiz si quiere para que no la distraiga ni la vaya a confundir. Yo lo voy a tachar a este simplemente para que no vaya a haber confusiones. Nos quedamos con 60. Y ahora tenemos la hipotenusa que es 10. Y nos piden que encontremos el valor del lado X y el valor del lado Y. Usted debe escoger a uno de ellos de primero, al que quiera. Yo trato siempre de ir en orden alfabético, así que yo voy a escoger primero al lado X, pero podría haber escogido al lado Y de primero perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, como estamos escogiendo en este caso al lado X, ignoramos por ahora al lado Y. Por ahora, pero sí lo vamos a usar. Entonces vemos que el ángulo es este, 60. Tenemos a un cateto adyacente, bueno, el ojito estaría por aquí. Entonces vemos que la X es el cateto adyacente y pues el 10 es la hipotenusa. También usted recordará que la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Así que el 10 es la hipotenusa. Una vez que hemos determinado todo eso, vamos entonces a ver cuál razón trigonométrica tenemos que usar. Observemos que va a ser una en la cual tengamos que relacionar al cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Si observa el comienzo del video, de lo que le expliqué, SOHCAHTOA y todo eso, va a ver que es el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a usar el coseno. Coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? 60. Ya le dije que es el que estamos usando. Coseno de 60 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es la X sobre la hipotenusa. Ya estamos a un pequeño paso para encontrar el valor de X. Simplemente hay que saber qué hacer acá. Cuando el número, y esto es muy importante, cuando el número está abajo, el número, ¿verdad? En este caso es 10, cuando está abajo de la fracción, usted los va a multiplicar. Coseno de 60 por 10 en este caso, los va a multiplicar. Si el número estuviera arriba sería una división. Abajo en la multiplicación el orden no importa. Puede ser coseno de 60 por 10 o también 10 por coseno de 60. El orden cuando están multiplicándose el orden no importa. Pero cuando el número está arriba, ahí lo que tiene que hacer es dividir. Va a dividir este número entre el coseno de 60 en este caso. Aquí sí es muy importante el orden. Usted debe comenzar del número, luego el botón de división y finalmente el coseno de 60 en este caso. Si lo hace al revés, coseno de 60 y luego dividido entre 10, digamos, si el número estuviera arriba, está malo el resultado de inmediato. En la división sí importa el orden. Vamos a ver que es verdad eso. Observe aquí que voy a multiplicar, por ejemplo, 10 por 3, 30. Y si lo hago al revés, 3 por 10, 30 también. En la multiplicación el orden no importa. Pero en la división, 10 dividido entre 3 nos da 10 tercios, que en decimales es 3,33333 periodo en 3. ¿Qué tal si lo hago al revés? 3 dividido entre 10 nos dará 3,3333. No, da 0,3. Y eso es, aunque no le parezca quizás, eso es muy diferente a 3,33333. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente para que salga de cualquier duda que podría tener. 12 por 42, 504. Ahora 42 por 12, 504. En la multiplicación el orden no importa, pero 42 dividido entre 12 nos da 3,5. Ahora vamos a ponerlo al revés, 12 dividido entre 42, a ver si nos da como resultado 3,5. 12 dividido entre 42, totalmente diferente, esto no es 3,5 para nada. Así que lo que quiero decirle con todo esto es que en la división el orden sí importa y siempre debe comenzar del número si es que está arriba, en este caso no, ¿verdad? Pero si estuviera arriba, tiene que comenzar desde el número, o sea, supongamos que aquí arriba hubiera estado el 10 y no abajo. Hubiera sido 10 sobre X. Entonces tendría que haber puesto en la calculadora primero al 10, luego dividido y finalmente coseno de 60. Y le da el botón igual y sale 20. Obviamente no es esto, ¿verdad? Porque el 10 está abajo.
En este caso es multiplicación, así que sería 10 por coseno de 60. 5. Y ya sabe que en la multiplicación el orden no importa, así que podría ser coseno de 60 por 10 también y daría 5. Ya tenemos el valor x, 5. Vamos con y ahora, con y. Vamos a seguir cogiendo el 60 y de aquí para acá pues la y sería el cateto opuesto y seguimos usando la hipotenusa. Así que sería aquella razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál es? Seno, coseno, tangente. Sería seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo que es 60. Esto es igual al cateto opuesto que es y sobre la hipotenusa que es 10. Aquí nos quedó muy parecido al anterior. Aquí simplemente pues como el número está abajo hay que multiplicar 10 por este o viceversa. Seno de 60 por 10 también. Vamos a ver cuánto da. Entonces el cateto y mide 5 raíz cuadrada de 3. Y así tenemos el valor de x y de y. Vamos a hacer uno más de por acá. A mí me gusta siempre escoger al ángulo de abajo. Escogemos al ángulo de 60 grados. A este lo podemos tachar. Vemos que el 9 raíz cuadrada de 3 está al frente, al opuesto. Así que es cateto opuesto. Y la x, como está a la par, es cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona al cateto opuesto con el adyacente? Tangente. Tangente del ángulo que es 60 es igual al cateto opuesto, el cual es este número, sobre cateto adyacente. Ahí está. Y ahora mire, como el número quedó arriba, 9 raíz cuadrada de 3 quedó arriba, vamos a dividir y siempre en esta dirección, o sea, comenzamos escribiendo este número en la calculadora, luego el botón de división y finalmente tangente de 60. Si lo hace al revés está malo y capaz no se dará cuenta de que estaba malo. 9 raíz cuadrada de 3, tocamos a la derecha para que se salga de la raíz, dividido tangente de 60. Repito, si lo hace al revés, pone tangente de 60 dividido entre 9 raíz cuadrada de 3, está malo de inmediato, está mal. Vamos de nuevo. 9 raíz cuadrada de 3, derecha para que se salga de la raíz, dividido entre tangente de 60 grados. Igual da 9. Ahí podemos ver entonces que el valor de x es 9. Vamos con y ahora. Seguimos usando 9 raíz cuadrada de 3, solo que ahora sería la cosa con la y. La y es la hipotenusa. Sería cateto opuesto con la hipotenusa. Cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Y cuál es la razón trigonométrica que relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? Es seno. Seno del ángulo que es 60 grados. Recuerde que siempre dentro de seno, coseno y tangente tiene que ir el ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Una vez más, 9 raíz cuadrada de 3 está arriba, así que divide para esta dirección hacia acá. Y bueno, sería, aquí puedo borrar tangente de 60 y poner en su lugar seno de 60, ahí está. O usted si quiere lo borra todo y lo vuelve a hacer como prefiera. Le doy al botón igual y me dice que es 18. Ese es el valor de y, 18. Y ya está, ya tenemos el valor de x, el cual es 9, perdón, y el de y que es 18. ¿Ves? Ahí está. Recuerde que si no le queda claro esto, vuelva a regresar el video y lo ve todas las veces que lo necesite hasta que le quede súper claro y practique, haga lo mismo que yo voy haciendo. No es que lo ve el video y se queda viendo y se acabó, no, tiene que ir también imitando los movimientos que voy haciendo. Espero que este video les haya ayudado y haya sido de su agrado. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima clase.